Bueno, lo que está pasando en la Argentina por estos últimos días, desde hace una semana a esta parte, está fuertemente tensionado, sobre todo desde el lunes de la semana pasada, tras conocerse el pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal en la causa vialidad. Allí se tensionó mucho más la situación institucional y política que tiene hoy por hoy en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner. Si bien es cierto, siempre estuvo en el centro de la escena, ahora con un protagonismo prácticamente excluyente respecto de las otras figuras, al punto tal de que, bueno, viene mucho más desdibujada la imagen de Alberto, pero una de las imágenes que venía increyendo es la de Sergio Massa, y también aparece en estas últimas jornadas, como te diría, un poco más difusa, después de conocerse todo esto. ¿Por qué digo? Porque el centro de la atención lo está acaparando Cristina Fernández de Kirchner. Esto uno puede decir, bueno, pero tiene que ver con la causa judicial. No, no, tiene mucho más, tiene que ver con mucho más que la causa judicial conocida como la causa de vialidad. Tiene que ver también con la mirada, con la visión política y de política económica de nuestro país. Porque por allí pasa el poder. Ese es el punto, ¿no? El punto es ese. Y las decisiones también tienen que tener ese consenso o ese acuerdo de quien ostenta hoy esa mayor cuota de poder en la Argentina. Esto está siendo mirado, esta tensión política está siendo mirada con mucha expectativa desde los distintos sectores económicos. Por cierto, algunos elementos no han colaborado demasiado en atemperar las cosas. Esta semana, por ejemplo, circuló una versión, después desmentida, de una posible corrección en el tipo de cambio, ¿no? Una devaluación. Que luego Rubinstein, el más reciente de los funcionarios designados por Sergio Massa en la cartera económica, se encargó de desmentir. Pero claro, todas estas desmentidas en la historia de nuestro país tienen sus antecedentes. Vamos a ver cómo se observa este escenario económico desde la perspectiva de quienes son especialistas en la cuestión económica. Está Ivana Rivero, que es economista, con nosotros. Ivana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Agustín? Buenas noches. Todo bien. Bueno, contanos qué estás viendo de estos días y qué nos puede deparar el destino en los próximos, porque uno también se imagina que la causa judicial, que es la que ha desencadenado todo este tembladeral, va a demandar mucho más tiempo en resolverse, en un sentido o en otro, o como fuese que se resuelva, digamos, esa circunstancia. Pero los tiempos políticos y los tiempos económicos son otros. Así que, ¿cómo estás viendo este escenario y lo que puede llegar a pasar en las próximas horas o en las próximas jornadas, Ivana? Respecto del tema de la devaluación, digamos, lo que tenemos es que lo que no estamos viendo es cómo se va a corregir la brecha cambiaria, ¿sí? Más allá de discutir dónde nos posicionamos con el tipo de cambio para que sea competitivo, hoy uno de los grandes problemas es la grotesca distorsión de los precios relativos que hoy tenemos. Entre ellos es esta brecha cambiaria que ha tocado una diferencia en su punto más álgido del 165%. ¿Y esto qué te genera? Todo un montón de comportamientos que son los que no queremos, digamos, que se sucedan en la economía. Entonces hay una transferencia de ingresos entre exportadores e importadores, entre consumidores hacia los productores. Esto es, con esta diferencia que hay, lo que uno llama brecha cambiaria es la diferencia entre un tipo de cambio oficial versus otras cotizaciones del dólar, ¿sí? Llamémoslo blue, soja, etcétera. La diferencia es muy amplia, entonces lo que te provoca es esta distorsión de los precios relativos, lo que te provoca es que vos, por el lado de las importaciones, tengas una sobrefacturación de operaciones o que anticipes pagos a tus proveedores para que vos te puedas hacer de la mayor cantidad de dólares a este tipo de cambio oficial que está muy por debajo de los otros tipos de cambio, ¿sí? Del blue, del soja, etcétera, del turista, ¿sí?
Y por el lado de las exportaciones, lo que tenés que son incentivos a subfacturar y a no liquidar, porque imagínate que a un exportador digamos, cuando vende, lo que le terminan pagando es restarle las retenciones y los impuestos, es menos del 50%. Entonces, lo que estás haciendo es desincentivando todo tipo de exportaciones, que es una de las fuentes genuinas para la obtención de reservas que uno tiene, que es precisamente lo que estamos necesitando. Y por el lado digamos, y mientras más amplia es la brecha cambiaria, hay más incertidumbre. Dijimos en otras charlas que la incertidumbre no es lo mejor que te puede pasar en términos económicos, ¿sí? Porque uno repliega un montón de decisiones ante un contexto que es absolutamente incierto. Estas expectativas también que se generan, ¿por qué? Porque mientras más amplia es la brecha, suenan más fuertes las expectativas de una posible devaluación. Entonces, eso hace que vos traslades a precios, ¿sí?, de los productos o de los insumos estas expectativas de una devaluación inminente. ¿Por qué? Pensando en la posibilidad de que vos tenés que reponer después eso que uno vende, ¿sí? Entonces, para cubrirte hay un fuerte traslado a precios y esto, por supuesto, ¿sí?, que impacta en todo el régimen inflacionario que se vive, digamos. Ivana, permitime la interrupción. ¿Y qué, Sí. digamos, cuántos son, qué magnitud tienen todos esos precios que están atados a la cotización oficial? Porque uno puede intuir, bueno, pero eh, la cotización del blue también tiene una incidencia en buena parte del mercado. ¿Cuál es esa otra parte del mercado, de las operaciones comerciales que están condicionadas a la cotización oficial? Lo tenés en casi todo, porque en realidad, digamos, el precio del dólar, ¿sí? El tipo de cambio es un precio más, pero es un precio más en la economía que tiene la particularidad que te forma las expectativas, ¿sí? Eh, el impacto por ahí más visible es en todos los insumos importados, en todos los bienes importados, ¿sí? Nada, que te compramos al resto del mundo. Pero también, cuando yo te hablo del impacto que tiene en las expectativas, ¿sí? Eso es lo que te genera que tenga como un efecto traslado a casi todos los precios de la economía, porque en realidad las expectativas que te está formando, ¿sí?, basado en esta gran brecha cambiaria que tenemos y que vemos que el gobierno no tiene ningún plan, ¿sí?, para reducirla, lo que va a hacer es tratar de sostenerla, ¿sí?, este tiempo, pero de quedarse en el mismo status quo. Esto te genera estas expectativas de una posible devaluación en el muy corto plazo. Y si ahí hay una posible devaluación, esto es que el peso se abarata frente al dólar, lo que vas a hacer es para cubrirte, ¿sí?, para perder menos o para aquellos sectores que ya vienen perdiendo, poder recuperar un poco de todo perdido, vas a trasladar todo a precios, ¿sí? Entonces eso incentiva esta espiral inflacionaria que cada vez es una rueda que gira más rápido. Sumarle todo el tema de que sobran pesos, entre comillas, digamos, ¿sí? Y que aparte son pesos que se ha aumentado la tasa de interés, entonces en síntesis son pesos que generan más pesos. ¿Por qué? Porque hay muchos pesos eh, que digamos, al aumentar las tasas, que vas a estar remunerando, entre comillas, esos pesos con estas tasas de interés más altas. Entonces son más pesos aún, ¿sí? Entonces eso también conspira. Y así vamos, digamos. Y pregunto, Ivana, y de evaluar, digamos, una corrección en el esquema cambiario, mirado desde la perspectiva de nuestra región,
Uno puede pensar en la exportación de frutas frescas en la zona del Alto Valle, o puede pensar en vaca muerta, hidrocarburos. Eh, ¿Qué trae aparejado como elemento positivo y cuáles son los riesgos, los desafíos o los elementos negativos eventualmente de un esquema cambiario distinto al que hoy tenemos? En el corto plazo, hacer una devaluación va a tener también efectos que no son los más deseados, digamos, porque hay un impacto sobre los ingresos que va a ser regresivo, digamos. Las actividades como la fruticultura tienen precios internacionales. Entonces son precios que se fijan en los mercados internacionales, lo que te va a permitir que vos blanquees la situación, digamos, que pongas sobre la mesa, que puedas plantear que este sostenimiento de este tipo de cambio oficial no es posible de mantener mucho tiempo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás quedando sin reservas en el Banco Central. No ingresaron los dólares que nos dijo el ministro Sergio Massa. Los exportadores no los estás incentivando a liquidar. Entonces, blanquear, achicar esta brecha cambiaria, lo que te va a permitir es, por el lado de los sectores exportadores nuestros, que puedan liquidar, ¿sí? Lo que perciben con su venta en el resto del mundo, que hoy no lo estás alentando. Es más, es hasta confiscatorio, porque los estás obligando a liquidar y obtienen menos del 50% del valor de la venta. Es una locura. Entonces, lo que no estás dando son los incentivos, ¿sí? Para comenzar a corregir estas cosas. Los agentes comienzan a tomar decisiones en pos de resguardar, ¿sí?, lo que tienen, de perder lo menos posible. Uh-huh. Ahora, esto lo visto desde el sector exportador, ¿no? Ahora desde el sector asalariado, por ejemplo, significa una pérdida importante de la capacidad de compra, de inversión, de esos pesos que te quedan en el bolsillo, que en términos comparativos ahora con el dólar empiezan a tener Que la otra estás perdiendo igual, significancia, ¿no? ¿no? Sí, lo que pasa es que si vos, a ver, corregir la brecha cambiaria sola, digamos, corregir un precio, no te cambia nada si no va acompañado de un plan de estabilización. Claro. ¿Sí? O sea, cambiar un precio, eso no te va a modificar la situación económica hoy. Es un conjunto de instrumentos que hay que poner en marcha para que salgamos de este contexto. Uh-huh. El tema es que así vas a seguir alargando en el tiempo una situación que va a llegar a un punto que te va a ser insostenible. ¿Por qué? Porque vos, ¿cómo seguís sosteniendo este tipo de cambio oficial cuando te estás quedando sin reservas? Entonces son esquemas que yo sé que los van a tratar, digamos, que lo que uno ve es la intención del gobierno de permanecer en este esquema de tratar de alargarlo lo más posible, ¿sí? Supongo que con fines electoralistas. El tema es que no es sostenible. Claro. Estamos rozando inflaciones mensuales de un 7%, es lo que se estima para este mes, ¿sí? Te estás quedando sin reservas, no estás dando los incentivos necesarios para las correcciones, las paritarias vienen de atrás, estás subiendo las tasas, no estás acomodando el gasto público, entonces estás forzando el tema de la emisión de los pesos, porque te necesitas financiar ese gasto. A su vez subiste las tasas y esos pesos generan más pesos. La gente no quiere pesos, pero por las restricciones en el mercado
cambiario no podés comprar dólares, entonces estás adelantando consumo. Entonces se empieza, digamos, a armar toda una distorsión de precios, de decisiones, que la verdad que no confluyen a ningún buen puerto, digamos. Pero no veo, para serte franca, Agustín, digamos, un plan económico de estabilización. Claro. Y ahora la última pregunta, y no te voy a quitar mucho más tiempo, Ivana. Eh, ¿Advertís que las diferencias en cuanto a la apreciación de la realidad económica que puede haber entre los actores que están hoy en la cúspide del poder dan a entender que puede haber caminos distintos? ¿Qué quiero decirte con esto? Que con el desembarco de Massa al Ministerio de Economía, sin ser un economista, trajo cierta tranquilidad, abrió algún margen de expectativa también de que las cosas iban a perfilarse por determinado rumbo. Con lo que viene pasando desde hace una semana a esta parte, la centralidad ahora del poder no pasa necesariamente por el Palacio de Hacienda, pasa por la presidencia del Senado. Estas diferencias que hay en cuanto a la concepción que se tiene de la economía y de la política, ¿cómo van a incidir o cómo podrían llegar a incidir en este escenario que vos describís muy bien, está fuertemente tensionado porque mucho más tiempo no se puede sostener, al menos en estos términos? Las decisiones que se están tomando en el ámbito económico están absolutamente teñidas de lo político, digamos. No siempre es la economía lo que dirige la política, es al revés, digamos. La figura de Sergio Massa fue más una figura política, más que técnica, que vino a enviar una señal más de respaldo, que es la que no tuvo Guzmán en el último tiempo. Con eso es como que se buscó tranquilizar un poco, ¿sí? Digamos, a los mercados, dar una señal más de unidad política. Fíjate que se especuló mucho con la designación del viceministro, Con Rubinstein. si lo apoyaba a Cristina, Claro. si no. Finalmente, supuestamente, la señal es que sí, porque Sergio Massa finalmente definió a un técnico que él, digamos, eligió, entonces eso era como una señal de apoyo, como, ¿sí? Pero la fractura en el gobierno está, eso se ve, y en función de eso se toman las decisiones que se toman. No sé qué tanto margen de maniobra tiene Sergio Massa para hacer los recortes o los ajustes, que es una palabra que choca, pero que hay que hacerla, digamos. Hasta ahora lo único que se puso sobre la mesa para discutir sustancioso es el tema de las tarifas, que tampoco tiene una resolución demasiado clara, porque no sabemos finalmente cómo se va a ir aplicando, ¿sí? el sistema del quita de subsidios. Y fíjate que no hubo ninguna medida en términos económicos significativa. Claro. No hay nada. Claro. No hay nada. Ivana, gracias por estos minutos que nos has dado de tu tiempo para intentar interpretar lo que nos está pasando en términos políticos y económicos en la Argentina estos días. Te agradezco muchísimo la gentileza. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, buenas noches. Que termines bien el día. Buenas noches. Ivana Rivero es economista. Con ella intentamos abordar lo que nos está pasando a los argentinos por estas horas en términos de cómo va a encaminarse la economía o cómo se está encaminando la economía y la política o la política económica. Fuertemente tensionada la política y fuertemente tensionada la economía.
Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, el próximo martes, como siempre, en Canal de Noticias 24/7. Muchas gracias.